«Recoge eso del suelo, ahora». La jefa sonreía triunfante. La camarera no se movió. La miró a los ojos, y lo que hizo después paralizó a todos. Esa noche, el restaurante entero descubriría una verdad imposible de creer. El salón principal del restaurante La Dorada brillaba bajo la luz de 3 enormes candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado. Era el establecimiento más exclusivo de la ciudad, donde una simple cena podía costar lo que una familia humilde gastaba en un mes completo de comida. Las mesas estaban vestidas con manteles importados. La vajilla era de porcelana fina, y cada copa de vino valía más que el salario diario de quienes las servían. Camila Fuentes caminaba entre las mesas con la bandeja perfectamente equilibrada sobre su mano derecha. Llevaba trabajando en La Dorada casi 2 años, y aunque sus pies dolían después de cada turno de 12 horas, nunca se quejaba. No podía darse ese lujo. En casa, su madre Esperanza la esperaba con el corazón cada vez más débil y una montaña de cuentas médicas que crecía sin piedad. Esa noche, el restaurante estaba especialmente lleno. Una celebración importante ocupaba el salón principal. El aniversario de bodas del señor Leonardo Montalbán, uno de los empresarios más poderosos de la región, dueño de la cadena de hoteles Castellar. Había reservado todo el espacio para agasajar a su esposa, Regina Montalbán, una mujer cuya reputación la precedía como una sombra oscura. Camila había escuchado historias sobre Regina. Todas las camareras las conocían. Se decía que había hecho llorar a meseras en otros restaurantes, que disfrutaba humillando a quienes consideraba inferiores, que su lengua era más afilada que cualquier cuchillo de cocina. Pero Camila nunca había tenido que atenderla directamente, hasta esa noche. «Camila, mesa principal», le dijo Martín Aguilar, el gerente, con expresión nerviosa. «Y por favor, que todo salga perfecto. No quiero problemas con la señora Montalbán». Camila asintió, respiró profundo, y se dirigió hacia la mesa central donde Regina presidía como una reina en su trono. A su lado, Leonardo Montalbán conversaba con algunos invitados, aparentemente ajeno al aura de tensión que su esposa generaba a su alrededor. Regina era una mujer que imponía presencia. Sus joyas brillaban casi tanto como los candelabros del techo, y sus ojos recorrían el salón con ese tipo de mirada que evalúa y desprecia simultáneamente. Cuando vio acercarse a Camila, sus labios se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. «Al fin», dijo Regina con voz que cortaba el aire. «Llevamos esperando siglos. ¿Acaso no saben que tenemos invitados importantes? Disculpe la demora, señora». Camila mantuvo su tono profesional mientras colocaba los platos con precisión. «Esta noche tenemos el salón completo y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo». «¿Esfuerzo?». Regina soltó una risa despectiva. «Si esto es su mejor esfuerzo, no quiero imaginar lo peor». Algunos invitados rieron incómodamente. Leonardo ni siquiera levantó la vista de su conversación. Camila sintió el calor subiendo por su cuello, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a tragarse el orgullo. Por su madre, por las medicinas, por sobrevivir. Continuó sirviendo en silencio, moviéndose con la gracia que solo años de práctica pueden dar. Cada plato en su lugar exacto, cada copa llena al nivel preciso. Camila era excelente en su trabajo, aunque nadie en esa mesa pareciera notarlo. Fue entonces cuando sucedió. Mientras Camila se inclinaba para servir la sopa del chef Ramiro Vega, el orgullo culinario del restaurante, Regina movió su brazo bruscamente, como si estuviera haciendo un gesto dramático durante su conversación. El movimiento golpeó la cuchara de plata que descansaba junto a su plato, enviándola volando por el aire. La cuchara cayó al suelo de mármol con un sonido metálico que pareció resonar en todo el salón. Varios comensales voltearon a mirar. El silencio se extendió como una ola desde la mesa principal hacia el resto del restaurante. Camila, instintivamente, hizo ademán de agacharse para recoger la cuchara. Era su trabajo, después de todo, mantener todo impecable. Pero antes de que pudiera moverse, la voz de Regina la detuvo en seco. «No, no, no», dijo Regina, levantando una mano con sus uñas perfectamente manicuradas. «Espera». Camila se quedó inmóvil, sin entender. Regina tomó otra cuchara de la mesa, la examinó teatralmente bajo la luz del candelabro, y luego, con una sonrisa que helaba la sangre, la dejó caer también al suelo.
El segundo tintineo metálico fue como un disparo en el silencio. «Ups», dijo Regina sin una pizca de remordimiento. «Qué torpe soy esta noche». Las risas nerviosas se apagaron. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sentían que algo malo se avecinaba. Ahora sí, Regina se reclinó en su silla, cruzando sus brazos cubiertos de pulseras de oro. «Recoge eso del suelo». Camila miró las 2 cucharas en el piso de mármol. Luego miró a Regina. Algo en la expresión de esa mujer le decía que esto no era sobre cucharas. Era sobre poder. Era sobre demostrar quién mandaba. «Por supuesto, señora». Camila se agachó con dignidad y recogió ambas cucharas. Las colocó en su bandeja y ofreció una sonrisa profesional. «Le traeré cubiertos limpios de inmediato». Pensó que eso sería todo. Pensó que había manejado la situación con gracia. Pensó mal. «¿A dónde crees que vas?». La voz de Regina la detuvo cuando apenas había dado 2 pasos. Camila se giró lentamente. «A buscar cubiertos nuevos, señora». «No te pregunté qué ibas a hacer. Te pregunté a dónde creías que ibas». Regina se puso de pie, y fue como si todo el oxígeno abandonara el salón. «¿Sabes cuánto costó cada una de esas cucharas? Más de lo que probablemente ganas en un mes». El restaurante entero había quedado en silencio absoluto. Incluso la música de fondo parecía haberse apagado. Todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba junto a la mesa principal. «Y tú las agarras con tus manos sucias y las tiras en una bandeja como si fueran basura». Regina avanzó un paso hacia Camila. «Como si no valieran nada». «Señora, yo solo las recogí para...» «¿Te di permiso de hablar?». Camila cerró la boca. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía sereno. Había aprendido eso de su madre. Cuando el mundo te golpea, no le des la satisfacción de verte caer. Regina tomó una tercera cuchara de la mesa. La sostuvo frente al rostro de Camila, tan cerca que la joven podía ver su propio reflejo distorsionado en el metal pulido. «Quiero que entiendas algo». Regina habló despacio, saboreando cada palabra. «Hay personas que nacen para sentarse en estas mesas. Y hay personas que nacen para servir. Tú», señaló a Camila con la cuchara, «perteneces al segundo grupo, y parece que necesitas que te lo recuerde». Dejó caer la tercera cuchara al suelo. El sonido fue ensordecedor en el silencio del restaurante. «Ahora», Regina volvió a sentarse cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Quiero que recojas esa cuchara. Pero esta vez, quiero que lo hagas bien». «¿Bien, señora?». Arrodillada. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Varios comensales intercambiaron miradas incómodas. Una mujer mayor en una mesa cercana negaba con la cabeza casi imperceptiblemente. Pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Martín Aguilar, el gerente, apareció junto a Camila con expresión de pánico contenido. «Señora Montalbán, estoy seguro de que podemos resolver esto de manera...». «¿Resolver?». Regina ni siquiera lo miró. «No hay nada que resolver. Solo estoy enseñándole a su empleada sobre el valor de las cosas, sobre el respeto, sobre conocer su lugar en el mundo». Leonardo Montalbán finalmente intervino, aunque sin mucha convicción. «Regina, querida, tal vez esto no sea...». «Leonardo». La voz de Regina se volvió hielo. «Es nuestro aniversario. ¿Podrías dejarme disfrutar la velada a mi manera?». Leonardo bajó la mirada hacia su copa de vino. El mensaje era claro. No habría ayuda de ese lado. Regina volvió a centrar su atención en Camila, quien permanecía de pie, inmóvil, con la bandeja todavía en las manos. «Estoy esperando», dijo Regina. «O te arrodillas y recoges esa cuchara, o puedes despedirte de tu trabajo». «Estoy segura de que el señor Aguilar entiende que no pienso volver a un lugar donde el personal no sabe comportarse». Martín palideció. «Camila», susurró. «Por favor, solo hazlo. Piensa en tu trabajo». Camila miró a Martín. Vio el miedo en sus ojos. Entendía ese miedo, porque ella también lo sentía. Pensó en su madre en casa, esperándola. Pensó en las medicinas que debía comprar la próxima semana. Pensó en las cuentas del hospital que seguían llegando sin piedad. Pensó en arrodillarse. Solo sería un momento. Solo sería inclinar las rodillas, recoger un pedazo de metal y terminar con esta pesadilla. ¿Qué importaba el orgullo cuando había tanto en juego? Comenzó a bajar. Sus rodillas se doblaron apenas unos centímetros. El salón entero contuvo la respiración. Regina sonreía con satisfacción anticipada, saboreando su victoria. Pero entonces Camila se detuvo.
Algo dentro de ella se quebró. O tal vez, algo dentro de ella finalmente se reparó. Recordó la voz de su madre, años atrás, cuando Camila era apenas una niña, y lloraba porque otros niños se burlaban de su ropa remendada. «Mi amor», le había dicho doña Esperanza, «la dignidad es lo único que nadie puede quitarte. Solo tú puedes entregarla. Y una vez que la entregas, es muy difícil recuperarla». Camila se enderezó. Lentamente, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, colocó la bandeja sobre la mesa más cercana. El sonido de la bandeja contra el mantel fue el único ruido en el restaurante silencioso. Todos la miraban. Regina con creciente irritación. Los invitados con curiosidad mezclada con temor. Martín con desesperación absoluta. Camila dio un paso hacia Regina, luego otro, hasta quedar frente a ella, a menos de 1 metro de distancia. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Regina perdió algo de su seguridad. Camila la miró directamente a los ojos, sin odio, sin miedo, solo con una serenidad que desconcertó a todos los presentes. «Señora Montalbán», dijo Camila con voz clara que resonó en cada rincón del salón. «Llevo casi 2 años trabajando en este restaurante. He servido a cientos de personas, algunas amables, algunas difíciles, algunas groseras, pero nunca, en todo este tiempo, nadie me había pedido que renunciara a mi dignidad». Regina abrió la boca para responder, pero Camila continuó. «Usted puede tener todo el dinero del mundo. Puede comprar este restaurante entero si lo desea. Puede hacer que me despidan con solo tronar sus dedos». Camila hizo una pausa. «Pero no puede comprar mi dignidad, porque no está en venta». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. «No voy a arrodillarme», Camila dijo finalmente. «No por una cuchara, no por usted, no por nadie». Y entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, Camila hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el delantal. Lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa, junto a la bandeja. «Renuncio», dijo simplemente, y comenzó a caminar hacia la salida. El restaurante quedó paralizado. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Regina, por primera vez en la noche, había perdido su sonrisa. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba esta simple mesera desafiarla de esa manera? «No vas a irte así», gritó Regina, su voz quebrándose por la rabia. «¿Me escuchaste? Vuelve aquí ahora mismo». Camila se detuvo. Se giró lentamente, y lo que dijo a continuación dejó a todos sin aliento. «Señora Montalbán». Su voz era tranquila pero firme. «Mi madre me enseñó que las personas que necesitan humillar a otros para sentirse grandes, en realidad son las más pequeñas de todas. Esta noche, usted me ha demostrado exactamente quién es. Y yo le he demostrado quién soy yo». Hizo una pequeña reverencia, casi burlona. «Que disfrute su cena». Y salió del restaurante. Pero lo que Camila no sabía, lo que nadie en ese salón sabía, era que un anciano sentado en una mesa del rincón había observado toda la escena en silencio. Don Aurelio Castellanos no había tocado su comida, no había bebido su vino, solo había mirado, con ojos que habían visto mucho más de lo que aparentaban. Y cuando Camila cruzó las puertas del restaurante hacia la noche fría, don Aurelio sonrió, porque él sabía algo que cambiaría todo, algo sobre Camila, algo sobre Regina, y algo sobre un secreto que llevaba décadas enterrado, un secreto que estaba a punto de salir a la luz. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Camila como una bofetada de realidad. Las puertas del restaurante La Dorada se cerraron detrás de ella con un sonido sordo que pareció sellar su destino. Caminó varios pasos antes de que sus piernas comenzaran a temblar. ¿Qué acababa de hacer? Se detuvo junto a una banca de piedra en la acera y tuvo que sostenerse para no caer. La adrenalina que la había mantenido en pie durante el enfrentamiento con Regina comenzaba a desvanecerse, dejando solo el peso aplastante de las consecuencias. Había renunciado, sin pensarlo 2 veces, sin calcular, sin medir el abismo al que se lanzaba. Camila sacó su teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba la hora y también el recordatorio que había programado. Comprar medicinas de mamá, las medicinas que debía comprar pronto, medicinas que costaban casi la mitad de su salario mensual, un salario que ahora ya no existía.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de arrepentimiento por haber defendido su dignidad. Eran lágrimas de terror por lo que vendría. ¿Cómo le explicaría a su madre que se había quedado sin trabajo? ¿Cómo pagarían las cuentas del hospital? ¿Cómo sobrevivirían? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela Ortiz, su compañera de trabajo y única amiga en el restaurante. «Camila, ¿dónde estás? Martín está furioso. Regina armó un escándalo después de que te fuiste. Está exigiendo que te prohíban la entrada a cualquier restaurante de la ciudad. Dice que va a destruirte». Camila leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su pecho como una aguja. Regina Montalbán tenía el poder para cumplir esa amenaza. Conocía a todos. Influenciaba a todos. Una palabra suya podía cerrar puertas que Camila ni siquiera sabía que existían. Otro mensaje de Daniela. «Lo que hiciste fue increíble. Todos aquí están hablando de eso. Algunos clientes aplaudieron cuando te fuiste, aunque en silencio. Pero ten cuidado. Regina no es de las que olvidan». Camila guardó el teléfono sin responder. No tenía palabras. No tenía energía. Solo tenía el largo camino a casa y una madre que la esperaba sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El trayecto en autobús duró 40 minutos que se sintieron como horas. Camila miraba por la ventana sin ver realmente nada, su mente atrapada en un remolino de pensamientos oscuros. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa cruel de Regina. Escuchaba su voz, ordenándole que se arrodillara. Sentía las miradas de todos esos comensales que no habían dicho nada, que no habían hecho nada. Cuando bajó del autobús, el barrio donde vivía la recibió con su familiar mezcla de ruidos y olores. Era un vecindario humilde, de casas pequeñas y calles sin pavimentar, pero era su hogar. El único que había conocido. La luz de la sala estaba encendida. Su madre seguía despierta, esperándola como cada noche. Camila se detuvo frente a la puerta, incapaz de entrar. ¿Cómo podía mirar a su madre a los ojos y decirle la verdad? Doña Esperanza había sacrificado todo por ella. Había trabajado limpiando casas ajenas hasta que su corazón ya no pudo más. Había vendido sus pocas joyas para pagar la escuela de Camila. Había pasado hambre para que su hija comiera. Y ahora Camila le pagaría todo eso con la noticia de que se había quedado sin empleo. La puerta se abrió antes de que Camila pudiera decidir qué hacer. «Mi niña». Doña Esperanza apareció en el umbral, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa cansada pero genuina. «Te vi por la ventana. ¿Por qué no entras? Hace frío». Camila cruzó el umbral y el calor del hogar la envolvió. Olía a canela y a las hierbas medicinales que su madre tomaba cada noche. Olía a infancia, a seguridad, a todo lo que estaba a punto de perder. ¿Pasó algo? Doña Esperanza examinó el rostro de su hija con esos ojos que parecían ver hasta el alma. «Tienes los ojos rojos. Es el frío, mamá. Solo el frío». Camila Fuentes. La voz de Doña Esperanza se volvió seria. «Te cargué 9 meses en mi vientre. Te di de mamar. Te cuidé cada vez que estuviste enferma. ¿De verdad crees que no sé cuándo mi hija está mintiendo?» Camila se desmoronó. Las palabras salieron entre sollozos, atropellándose unas a otras. Le contó todo. La celebración en el restaurante. Regina Montalbán y sus joyas brillantes. Las cucharas cayendo al suelo una tras otra. La orden de arrodillarse. Las miradas de todos esos extraños. Y su decisión de irse. Cuando terminó de hablar, el silencio llenó la pequeña sala. Camila no se atrevía a levantar la vista. Esperaba reproches. Esperaba decepción. Esperaba que su madre le dijera que había sido una tonta por dejar que el orgullo le arruinara la vida. Pero lo que sintió fueron 2 manos tibias tomando su rostro, obligándola a mirar hacia arriba. Doña Esperanza tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. «Mi niña valiente», susurró con voz quebrada por la emoción. «Mi niña hermosa y valiente. Mamá, no entiendes. Perdí el trabajo. No sé cómo vamos a... Escúchame». Doña Esperanza la interrumpió con firmeza. «He vivido muchos años. He visto muchas cosas. He conocido a personas que tenían todo el dinero del mundo, pero que por dentro estaban vacías. Y he conocido a personas que no tenían nada, pero que eran ricas en dignidad». Tomó las manos de Camila entre las suyas. «Lo que hiciste esta noche no fue una derrota, mi amor. Fue una victoria. La victoria más importante que existe.
Porque hay batallas que se ganan arrodillándose, y hay batallas que solo se ganan permaneciendo de pie. Tú elegiste quedarte de pie. Pero las medicinas, mamá, las cuentas, ¿cómo vamos a...? Dios proveerá. Doña Esperanza sonrió con esa fe inquebrantable que Camila nunca había logrado entender completamente. Siempre ha proveído. Cuando tu padre nos abandonó, Dios proveyó. Cuando me enfermé, Dios proveyó. Y ahora también lo hará. Camila quería creerle. Con todo su corazón quería tener esa misma fe. Pero el miedo era demasiado real, demasiado pesado, demasiado presente. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeña habitación, escuchando los sonidos de la noche y el lejano ladrido de algún perro. Cada vez que cerraba los ojos, su mente calculaba números. Renta, electricidad, agua, comida, medicinas. Los números no cuadraban. Sin su salario, los números nunca cuadrarían. Pensó en buscar trabajo al día siguiente. Pero las palabras de Daniela resonaban en su cabeza. Regina va a destruirte. En una ciudad donde todos conocían a todos en el mundo de la restauración, una palabra de Regina Montalbán podía significar el fin de cualquier carrera. ¿Qué opciones le quedaban? ¿Limpiar casas como su madre había hecho durante décadas hasta destruir su salud? ¿Trabajar en alguna fábrica por un salario que apenas alcanzaría para sobrevivir? ¿Irse de la ciudad y abandonar a su madre enferma? Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas esta vez, mojando la almohada. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en el restaurante La Dorada, la noche tomaba un giro inesperado. Regina Montalbán no había dejado de hablar desde que Camila se fue. Su voz aguda resonaba en el salón, ahuyentando cualquier vestigio de celebración. Los invitados a su aniversario miraban sus platos, incómodos, deseando estar en cualquier otro lugar. ¿Vieron cómo me habló? Regina gesticulaba dramáticamente con su copa de vino, derramando algunas gotas sobre el mantel. ¿Vieron cómo se atrevió a mirarme? Una simple mesera. Una don nadie. ¿Quién se cree que es? Leonardo Montalbán intentaba calmarla, pero sus esfuerzos eran como susurros contra un huracán. Regina, querida, ya pasó. Olvídalo y disfrutemos la noche. ¿Olvidarlo? Regina lo miró como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Olvidarlo? Esa mujer me humilló en público. A mí. A Regina Montalbán. No voy a descansar hasta que pague por esto. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas ahí mismo, en medio de la cena. Llamó a conocidos en otros restaurantes, a socios de su esposo, a cualquiera que pudiera escucharla. Quiero que esa tal Camila Fuentes no vuelva a conseguir trabajo en ningún restaurante de esta ciudad, decía una y otra vez. Ni de mesera, ni de cocinera, ni de lavapiatos. Que sepa lo que significa meterse conmigo. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos comenzaron a despedirse con excusas poco convincentes. La celebración de aniversario se había convertido en un espectáculo de venganza que nadie quería presenciar. Pero había alguien que sí observaba, alguien que había permanecido en su mesa del rincón durante todo el escándalo, sin decir una palabra, sin tocar su comida, sin apartar sus ojos de la escena. Don Aurelio Castellanos. El anciano era un hombre de rostro marcado por el tiempo, con arrugas que contaban historias que nadie conocía. Sus ojos, de un castaño profundo, tenían esa cualidad de ver más allá de lo evidente. Era cliente frecuente de La Dorada, siempre solo, siempre en la misma mesa del rincón, siempre misterioso. Nadie sabía exactamente quién era don Aurelio. Algunos decían que era un empresario retirado. Otros murmuraban que había sido alguien importante en el gobierno. Martín Aguilar, el gerente, solo sabía que pagaba generosamente, que nunca causaba problemas y que merecía el mejor servicio. Esa noche, don Aurelio había visto todo. Había visto las cucharas caer una tras otra. Había visto la crueldad calculada en los ojos de Regina. Había visto el momento exacto en que Camila decidió no arrodillarse. Y había visto algo más. Algo que lo había dejado sin aliento. Porque don Aurelio conocía a esa joven. No personalmente, no de manera directa, pero la conocía de una forma que nadie en ese restaurante podría imaginar. Cuando Camila caminó hacia la salida con la cabeza en alto, don Aurelio vio en su rostro una expresión que había visto antes. Hace muchos años, en otro rostro, en otra época.
en una historia que él creía enterrada para siempre. Ahora, mientras Regina vociferaba sus amenazas por teléfono, don Aurelio se levantó silenciosamente de su mesa. Dejó varios billetes sobre el mantel, más que suficientes para cubrir la cuenta y una generosa propina, y caminó hacia la salida con pasos lentos pero decididos. Martín Aguilar lo interceptó cerca de la puerta. Don Aurelio, espero que la situación de esta noche no haya arruinado su velada. Le aseguro que la empleada será esa joven. Don Aurelio interrumpió con voz suave pero firme. ¿Cómo dijo que se llamaba? Camila. Camila Fuentes, señor. Don Aurelio repitió el nombre en voz baja, como si lo estuviera saboreando. Fuentes. Camila Fuentes. ¿La conoce, señor? El anciano no respondió directamente. En su lugar, hizo una pregunta que dejó a Martín confundido. ¿Sabe usted quién era su madre? ¿O su abuela? Su madre está viva, señor. Esperanza Fuentes, creo que se llama. Está enferma del corazón, según tengo entendido. Por eso Camila trabajaba tanto, para pagar las cuentas médicas. Esperanza. Don Aurelio murmuró el nombre como si fuera una oración. Esperanza Fuentes. Sus ojos se humedecieron casi imperceptiblemente. ¿Se encuentra bien, don Aurelio? Martín preguntó, genuinamente preocupado. El anciano parpadeó, regresando al presente. Sí, perfectamente bien. Dígame, ¿tiene la dirección de esa joven? ¿O alguna forma de contactarla? Martín dudó. Señor, no puedo dar información personal de los empleados. Bueno, de los ex empleados. Es contra las políticas del restaurante. Don Aurelio asintió comprensivamente. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Martín. Entiendo perfectamente. Pero si en algún momento ella regresa, o si usted tiene forma de comunicarse con ella, le agradecería que le diera mi tarjeta. Dígale que don Aurelio Castellanos desea hablar con ella. Es importante. Martín miró la tarjeta. Era simple, elegante, con solo un nombre y un número de teléfono. Ningún título, ninguna empresa, ninguna pista sobre quién era realmente este hombre misterioso. Se la daré si la veo, señor. Gracias. Don Aurelio se colocó su sombrero y caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró hacia atrás, hacia la mesa donde Regina seguía despotricando. Una cosa más, dijo a Martín en voz baja. Esa mujer, Regina Montalbán, cree que puede destruir a quien quiera con su dinero y sus contactos. Pero hay fuerzas en este mundo más poderosas que el dinero, y hay verdades enterradas que tienen la costumbre de salir a la luz en el momento menos esperado. Martín no supo qué responder. Don Aurelio salió a la noche fría, dejando detrás de él más preguntas que respuestas. Tenía mucho que investigar, mucho que confirmar, y si sus sospechas eran correctas, mucho que revelar, porque lo que don Aurelio Castellanos sabía sobre la familia Fuentes era un secreto que llevaba décadas guardado, un secreto que involucraba fortunas perdidas, promesas rotas y una injusticia tan grande que su revelación podría cambiar vidas para siempre. Y todo había comenzado con una simple cuchara cayendo al suelo de un restaurante. El destino, pensó don Aurelio mientras caminaba hacia su auto, tiene formas muy extrañas de hacer justicia. Muy extrañas, ciertamente. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Camila había enfrentado en su vida. Tal como había temido, las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra. Cada restaurante donde dejaba su currículum, cada cafetería donde preguntaba por trabajo, cada hotel donde solicitaba una oportunidad, la respuesta era siempre la misma. Una mirada incómoda, una excusa vaga, un «ya cubrimos la vacante» que sonaba a mentira. Regina Montalbán había cumplido su amenaza. Camila lo confirmó cuando visitó el restaurante El Mirador, un lugar modesto donde había trabajado brevemente años atrás. El dueño, don Facundo Herrera, un hombre bonachón que siempre la había tratado con respeto, la recibió con expresión de dolor genuino. «Camila, hija, quisiera ayudarte. De verdad que quisiera». Don Facundo hablaba en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. «Pero recibí una llamada. Me dijeron que si te contrataba, ciertos proveedores dejarían de trabajar conmigo, y ciertos clientes importantes nunca volverían a pisar mi local». «¿Quién la llamó, don Facundo?» El hombre bajó la mirada. «No puedo decirte, pero creo que ya lo sabes». Camila lo sabía. Por supuesto que lo sabía.
Salió de El Mirador sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El sol brillaba con fuerza, pero para ella todo parecía gris, opaco, sin esperanza. Caminó sin rumbo fijo por calles que conocía de memoria, pasando frente a tiendas y negocios donde una versión más joven de ella había soñado con un futuro mejor. ¿Dónde estaban esos sueños ahora? Su teléfono vibró. Era Daniela. Camila, tengo noticias. No sé si son buenas o malas, pero necesito verte. ¿Puedes venir al parque cerca del restaurante? Estoy en mi hora de descanso. Media hora después, las dos amigas estaban sentadas en una banca bajo la sombra de un árbol viejo. Daniela se veía nerviosa, mirando hacia todos lados como si temiera ser observada. ¿Qué pasa, Dani? ¿Me estás asustando? Daniela sacó algo de su bolso. Era una tarjeta, simple, elegante, con solo un nombre y un número de teléfono. Martín me dio esto. Dijo que un cliente se la dejó la noche que te fuiste. Quería que te la entregara. Camila tomó la tarjeta y leyó el nombre en voz alta. Aurelio Castellanos. El nombre no le decía nada. ¿Quién es? Nadie lo sabe exactamente. Es un cliente frecuente. Siempre viene solo. Siempre se sienta en la misma mesa del rincón. Paga muy bien, nunca causa problemas. Pero nadie sabe quién es realmente, ni a qué se dedica. ¿Y por qué quiere hablar conmigo? Daniela se encogió de hombros. No tengo idea. Pero Martín dijo que el señor insistió mucho. Dijo que era importante. ¿Y Camila? Hay algo más. ¿Qué cosa? Martín me contó que el señor Castellanos le preguntó específicamente por tu madre. Preguntó si conocía a Esperanza Fuentes. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Mi madre? ¿Por qué un extraño preguntaría por mi madre? No lo sé, pero sea lo que sea, ese hombre sabe algo. Y creo que deberías llamarlo. Camila miró la tarjeta durante un largo momento. Su instinto le decía que tuviera cuidado, pero otra parte de ella, esa parte desesperada que buscaba cualquier salida a su situación, le susurraba que no tenía nada que perder. Lo pensaré, dijo finalmente, guardando la tarjeta en su bolsillo. Esa noche, después de servir la cena a su madre y asegurarse de que tomara sus medicinas, Camila se sentó en el pequeño patio trasero de su casa. Las estrellas brillaban sobre su cabeza, indiferentes a sus problemas, eternas en su silencio. Sacó la tarjeta y la contempló bajo la luz que salía por la ventana de la cocina. Aurelio Castellanos. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía sobre su familia? ¿Y por qué aparecía justo ahora, en el momento más oscuro de su vida? Su madre apareció en la puerta del patio, envuelta en su bata de siempre. ¿Qué tienes ahí, mi niña? Camila dudó un momento, pero decidió no ocultarle nada a su madre. Ya había demasiados secretos en el mundo. Le contó sobre la tarjeta, sobre el hombre misterioso, sobre las preguntas que había hecho. Lo que no esperaba fue la reacción de doña Esperanza. Su madre palideció. Se llevó una mano al pecho, y por un momento terrible, Camila pensó que estaba sufriendo otro episodio del corazón. Pero no era dolor físico lo que veía en el rostro de su madre. Era algo más, algo parecido al miedo, o quizás al reconocimiento. «¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Conoces a este hombre?» Doña Esperanza no respondió inmediatamente. Se sentó lentamente en la silla junto a Camila, sus manos temblando visiblemente. Aurelio Castellanos, murmuró, casi para sí misma. Después de tantos años. ¿Lo conoces? Camila insistió, su corazón latiendo con fuerza. Conocí a alguien con ese nombre, hace mucho tiempo, antes de que nacieras. Doña Esperanza cerró los ojos, como si estuviera viajando a un pasado distante. Pero no puede ser la misma persona. Es imposible. Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Doña Esperanza abrió los ojos y miró a su hija con una expresión que Camila nunca había visto antes. Había dolor ahí, había secretos, y había algo que parecía vergüenza. Hay cosas que nunca te conté, mi amor. Cosas sobre mi pasado, sobre tu padre, sobre por qué vivimos como vivimos. ¿Qué cosas, mamá? Pero antes de que doña Esperanza pudiera responder, un ataque de tos la interrumpió. Camila corrió a buscar agua y sus medicinas, y para cuando su madre se recuperó, el momento había pasado. Doña Esperanza insistió en que necesitaba descansar, que hablarían otro día, que no era el momento. Camila la ayudó a acostarse,
pero sabía que no obtendría más respuestas esa noche. Su madre había cerrado una puerta que apenas había comenzado a abrirse. Sola en su habitación, Camila tomó una decisión. Marcó el número de la tarjeta. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina respondiera. Era una voz calmada, profunda, con ese tono que solo los años pueden dar. «¿Hola? ¿Señor Castellanos? Soy Camila Fuentes. Me dijeron que quería hablar conmigo». Un silencio breve siguió a sus palabras. Luego, la voz habló con lo que parecía emoción contenida. «Camila, gracias por llamar. No estaba seguro de que lo harías. ¿Por qué quiere hablar conmigo? ¿Cómo conoce a mi madre? Son muchas preguntas, y todas merecen respuestas. Pero no por teléfono. Necesito verte en persona. ¿Podrías reunirte conmigo mañana?» Camila dudó. «No sé si sea buena idea reunirme con un extraño. Entiendo tu desconfianza. Es prudente, pero te aseguro que mis intenciones son buenas. Solo quiero hablar contigo, contarte una historia que debiste escuchar hace mucho tiempo. ¿Una historia sobre qué? Sobre tu familia, Camila, sobre quién eres realmente, sobre una injusticia que se cometió hace muchos años y que nunca fue reparada». El corazón de Camila latía tan fuerte que estaba segura de que don Aurelio podía escucharlo a través del teléfono. «¿Dónde quiere que nos veamos?» «Hay una cafetería llamada El Rincón de Amelia en la calle principal. Es un lugar tranquilo, público, donde podrás sentirte segura. ¿Te parece bien mañana al mediodía?» «Está bien. Ahí estaré». «Gracias, Camila. Y por favor, no le cuentes a nadie sobre esta reunión. Al menos no todavía. Hay personas que preferirían que ciertos secretos permanezcan enterrados». La llamada terminó, dejando a Camila con más preguntas que respuestas. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de su madre al escuchar el nombre de Aurelio Castellanos. Veía los años de sacrificio, de trabajo duro, de vivir siempre al límite. ¿Y si había una razón para todo eso? ¿Y si la pobreza que habían soportado no era casualidad sino consecuencia de algo más? El mediodía siguiente llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. El Rincón de Amelia era exactamente como don Aurelio lo había descrito. Una cafetería pequeña y acogedora, con mesas de madera y el aroma reconfortante del café recién hecho. Camila llegó 10 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa cerca de la puerta por si necesitaba salir rápidamente. Don Aurelio llegó puntual. Al verlo caminar hacia ella, Camila sintió algo extraño. Una familiaridad que no podía explicar. Como si conociera a este hombre de alguna manera, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. «Camila». Don Aurelio se sentó frente a ella con movimientos lentos pero dignos. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso para ti». «Confuso es quedarse corto, señor. ¿Puede explicarme qué está pasando?» Don Aurelio pidió 2 cafés y esperó a que la mesera se alejara antes de hablar. «Antes de contarte nada, necesito preguntarte algo. ¿Tu madre alguna vez te habló de su familia? ¿De dónde venía antes de que nacieras?» Camila negó con la cabeza. «Mi madre nunca habla del pasado. Siempre dice que lo importante es el presente y el futuro». Cuando le preguntaba de niña, cambiaba el tema. «¿Y tu padre?» El rostro de Camila se endureció. «Mi padre nos abandonó cuando yo era bebé. No sé nada de él. Mi madre tampoco habla de eso». Don Aurelio asintió lentamente, como si cada respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Lo que voy a contarte va a ser difícil de escuchar, y probablemente más difícil de creer. Pero necesito que me escuches hasta el final antes de juzgar». «Está bien». Don Aurelio tomó un sorbo de su café, reuniendo fuerzas para lo que venía. Hace muchos años, existía una familia muy importante en esta región, los Castellanos. Eran dueños de tierras, de negocios, de propiedades que valían fortunas. El patriarca de esa familia era mi padre, don Ricardo Castellanos. Camila escuchaba en silencio, sin entender todavía qué tenía que ver esto con ella. Mi padre tuvo 2 hijos. Yo fui el mayor. El segundo fue mi hermano menor, Ignacio. Don Aurelio hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose con recuerdos. Ignacio era diferente a mí. Yo era el hijo responsable, el que seguía las reglas. Ignacio era el soñador, el rebelde, el que creía que el amor era más importante que el dinero o el estatus. ¿Qué pasó con él? Ignacio se enamoró,
Se enamoró de una mujer hermosa, inteligente y bondadosa. Pero había un problema. Ella no pertenecía a nuestra clase social. Era hija de trabajadores humildes. Para mi padre eso era inaceptable. Camila sintió que algo comenzaba a encajar en su mente, aunque todavía no podía ver la imagen completa. Mi padre le dio a Ignacio un ultimátum. O dejaba a esa mujer, o quedaba desheredado y expulsado de la familia. Ignacio eligió el amor. Se casó con ella en secreto y desapareció. ¿Y qué pasó después? Durante años, no supe nada de mi hermano. Mi padre prohibió que se mencionara su nombre. Era como si Ignacio nunca hubiera existido, pero yo nunca dejé de buscarlo. Y hace unos años, finalmente descubrí qué había pasado con él. Don Aurelio sacó una fotografía antigua de su bolsillo. Estaba desgastada por el tiempo, pero la imagen era clara. Un hombre joven sonriendo junto a una mujer de belleza sencilla y ojos llenos de vida. «Este es mi hermano Ignacio», señaló al hombre. «Y esta», señaló a la mujer, «es la mujer de quien se enamoró». Camila tomó la fotografía con manos temblorosas. La mujer en la imagen era joven, pero sus rasgos eran inconfundibles. Era su madre, doña Esperanza. «No», Camila susurró, negando con la cabeza. «Esto no puede ser. Tu madre era Esperanza Reyes antes de casarse. Se convirtió en Esperanza Fuentes cuando mi hermano Ignacio cambió su apellido para escapar de nuestra familia. Fuentes era el apellido de soltera de nuestra madre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila sin que pudiera detenerlas. «Ignacio Castellanos Fuentes era tu padre, Camila, y yo soy tu tío». El mundo dejó de girar. Todo lo que Camila creía saber sobre su vida, sobre su identidad, se derrumbó en un instante. «Mi hermano no las abandonó voluntariamente», don Aurelio continuó, su propia voz quebrada. «Murió. Un accidente», dijeron. «Pero siempre sospeché que había algo más. Algo que mi padre pudo haber orquestado para castigar a Ignacio por su desobediencia». ¿Está diciendo que mi abuelo pudo haber tenido algo que ver con la muerte de mi padre? No tengo pruebas, solo sospechas que me han atormentado durante décadas. Don Aurelio tomó las manos de Camila entre las suyas. «Pero lo que sí sé con certeza es esto. Tú eres una Castellanos, eres mi sobrina, y tienes derecho a todo lo que esa familia te negó». Camila no podía hablar, no podía pensar. Solo podía sentir cómo su mundo entero se reconstruía sobre cimientos completamente nuevos. «La noche en el restaurante», don Aurelio continuó, «cuando te vi enfrentarte a Regina Montalbán, cuando vi tu dignidad, tu coraje, vi a mi hermano en ti, vi a los castellanos que debimos ser, y supe que había llegado el momento de hacer justicia». «¿Justicia? ¿Qué tipo de justicia?» Don Aurelio sonrió por primera vez, una sonrisa cargada de determinación. «Regina Montalbán te humilló esa noche. Te trató como si fueras inferior. Pero lo que ella no sabe, lo que nadie sabe, es que tú tienes más derecho a sentarte en las mesas de los poderosos que ella jamás tendrá». «No entiendo». «Pronto lo entenderás, mi niña. Porque voy a devolverte todo lo que te fue robado. Y voy a asegurarme de que Regina Montalbán descubra exactamente con quién se metió». Camila miró a este hombre que decía ser su tío, este extraño que había aparecido de la nada, con revelaciones que cambiaban todo. Y por primera vez desde aquella noche terrible en el restaurante, sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. Camila regresó a casa con la cabeza dándole vueltas y el corazón latiendo de una forma que nunca había experimentado. Cada paso que daba sobre las calles conocidas de su barrio se sentía diferente, como si el suelo mismo hubiera cambiado bajo sus pies. Era una Castellanos. Su padre no las había abandonado. Había muerto, y el hombre que acababa de conocer, don Aurelio, era su tío. Las preguntas se multiplicaban en su mente como ecos sin fin. ¿Por qué su madre nunca le había contado la verdad? ¿Qué había pasado realmente con su padre? ¿Y qué significaba todo esto para su futuro? Cuando llegó a la pequeña casa donde había crecido, encontró a su madre sentada en la sala, mirando por la ventana con expresión ausente. Doña Esperanza parecía haber envejecido 10 años desde la noche anterior. Sus manos descansaban sobre su regazo, inmóviles, y sus ojos tenían esa mirada distante de quien está perdido en memorias dolorosas. «Mamá». Camila se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Necesitamos hablar. Ya lo sabes». No era una pregunta.
Doña Esperanza ni siquiera la miró. Fuiste a verlo. ¿Cómo lo supiste? Porque conozco a Aurelio Castellanos. Sé que cuando se propone algo, no descansa hasta conseguirlo. Finalmente, doña Esperanza giró su rostro hacia su hija. Había lágrimas en sus ojos, pero también había algo más. Alivio. Llevo décadas cargando este secreto, mi amor. Décadas mintiéndote. Y cada mentira era como una espina clavada en mi corazón. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca me dijiste quién era mi padre realmente? Doña Esperanza respiró profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para un viaje largo y doloroso. Porque tenía miedo, Camila. Un miedo que tú no puedes imaginar. ¿Miedo de qué? De los castellanos. De lo que podrían hacernos si nos encontraban. Se levantó lentamente y caminó hacia un viejo armario en la esquina de la sala. De un cajón secreto que Camila nunca había notado, sacó una caja de madera tallada, cubierta de polvo y recuerdos. Todo está aquí, dijo doña Esperanza, colocando la caja sobre la mesa. Todo lo que guardé de tu padre, todo lo que me prometí que algún día te mostraría, cuando fuera el momento correcto. Camila abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas, documentos amarillentos por el tiempo, y en el fondo, un anillo de oro con las iniciales IC grabadas. Ignacio Castellanos, susurró Camila, tocando el anillo como si fuera sagrado. Mi padre, el amor de mi vida. Doña Esperanza se sentó junto a su hija, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Nos conocimos cuando yo trabajaba limpiando una de las casas que su familia poseía. Él era diferente a todos los ricos que había conocido. Me miraba como si yo fuera alguien, no una sirvienta, no una invisible, alguien. Camila escuchaba en silencio, cada palabra de su madre pintando un cuadro que nunca había visto. Nos enamoramos en secreto. Nos encontrábamos a escondidas. Él me escribía cartas que yo guardaba como tesoros. Doña Esperanza sacó un fajo de sobres atados con una cinta descolorida. Decía que iba a renunciar a todo por mí, a su familia, a su herencia, a su apellido. Yo le decía que no lo hiciera, que no valía la pena. Pero Ignacio era terco. Decía que ninguna fortuna valía más que despertar cada mañana a mi lado. ¿Y lo hizo? ¿Renunció a todo? Lo hizo. Cuando su padre le dio el ultimátum, Ignacio eligió sin dudar. Me eligió a mí. Una sonrisa triste cruzó el rostro de doña Esperanza. Nos casamos en secreto. Cambiamos nuestros nombres. Él se convirtió en Ignacio Fuentes, usando el apellido de soltera de su madre para que no pudieran rastrearnos. Y huimos. ¿A dónde fueron? Lejos, muy lejos. Vivimos en un pueblo pequeño donde nadie nos conocía. Tu padre trabajaba en lo que encontraba. Construcción, agricultura, lo que fuera. Era feliz, Camila. A pesar de haberlo perdido todo, era genuinamente feliz. Decía que la riqueza verdadera era tener una familia construida con amor. Camila encontró una fotografía donde sus padres posaban frente a una casa pequeña pero acogedora. Su padre sostenía en brazos a un bebé envuelto en una manta. Esa eres tú, doña Esperanza señaló. Tenías apenas semanas de nacida. Tu padre no cabía de felicidad. Decía que era su mayor tesoro, su razón de vivir. ¿Qué pasó después, mamá? ¿Cómo murió? El rostro de doña Esperanza se oscureció. Sus manos comenzaron a temblar. Fue un accidente, dijeron. Un accidente de trabajo en la construcción donde estaba empleado. Su voz se volvió apenas un susurro. Pero yo nunca lo creí. ¿Qué quieres decir? Días antes de que muriera, tu padre me dijo que había visto a alguien. Un hombre que reconoció. Alguien que trabajaba para su padre. Ignacio estaba nervioso, preocupado. Decía que su familia nos había encontrado. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que el abuelo Castellanos tuvo algo que ver con la muerte de papá? No tengo pruebas. Doña Esperanza apretó los puños con una mezcla de dolor y rabia contenida. Solo sé que después de la muerte de tu padre, recibí una visita. Un abogado que representaba a don Ricardo Castellanos. Me ofreció dinero, mucho dinero, a cambio de que desapareciera para siempre, de que nunca reclamara nada, de que nunca revelara que tú existías. ¿Y qué hiciste? Rechacé el dinero. Les dije que no quería nada de ellos, que prefería vivir en la pobreza antes que aceptar migajas de las personas que habían destruido a mi familia. Doña Esperanza miró a su hija con fiereza. Pero a cambio de mi silencio,
Exigí una cosa, que nos dejaran en paz, que nunca nos buscaran, que fingieran que no existíamos. Y cumplieron. Durante todos estos años vivimos como fantasmas. Yo trabajé limpiando casas ajenas, igual que lo hacía cuando conocí a tu padre. Pero esta vez lo hacía para protegerte, para mantenerte lejos de esa familia que destruye todo lo que toca. Camila procesaba cada palabra, cada revelación, sintiendo cómo las piezas de su vida encajaban finalmente en un rompecabezas que nunca había sabido que existía. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? ¿Por qué dejaste que creciera creyendo que mi padre nos había abandonado? Las lágrimas de doña Esperanza se intensificaron, porque era más fácil odiarlo que llorar su muerte cada día, porque pensé que si creías que te había abandonado, no sentirías el dolor de saber que te fue arrebatado, y porque tenía miedo de que si sabías la verdad, quisieras buscar a esa familia. Y ellos te destruirían como destruyeron a tu padre. Pero mamá, don Aurelio no parece ser como el resto de ellos. Él busca hacer justicia. Aurelio siempre fue diferente, doña Esperanza admitió. Él era el único de los castellanos que trataba a Ignacio con respeto, que no lo juzgaba por amarme. Pero cuando todo pasó, Aurelio no hizo nada. No nos defendió. No nos buscó. Dice que te buscó durante años. Tal vez sea cierto, tal vez no. Han pasado tantos años que ya no sé qué creer. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Madre e hija se miraban, unidas por secretos finalmente revelados, heridas finalmente expuestas. Hay algo más que necesitas saber. Doña Esperanza habló nuevamente, su voz apenas audible. Algo que ni siquiera Aurelio sabe. ¿Qué cosa? Doña Esperanza sacó un documento del fondo de la caja. Era un papel legal, antiguo pero bien conservado. Tu padre sabía que su familia podría venir por nosotros. Sabía que podrían intentar quitarnos todo. Así que antes de morir, hizo algo para protegernos. Camila tomó el documento y comenzó a leer. Era un testamento. El testamento de Ignacio Castellanos Fuentes, fechado apenas semanas antes de su muerte. Mi amor, leyó Camila en voz alta las palabras de su padre. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Pero quiero que sepas que tomé precauciones. Todo lo que es mío, todo lo que me corresponde por derecho de nacimiento, lo dejo a nuestra hija Camila. Nadie puede quitarle lo que es suyo por sangre. El documento continuaba con detalles legales, cláusulas, especificaciones. Pero lo más importante estaba claro. Ignacio Castellanos había dejado constancia legal de que su hija era su heredera legítima. Esto significa... Camila no podía terminar la frase. Significa que tienes derecho a reclamar tu parte de la fortuna Castellanos. Doña Esperanza completó. Siempre lo tuviste. Pero yo guardé este documento porque tenía miedo. Miedo de que si intentabas reclamar algo, ellos te harían lo mismo que le hicieron a tu padre. ¿Por qué me lo muestras ahora? Porque ya no puedo seguir protegiéndote escondiéndote la verdad. Doña Esperanza tomó el rostro de su hija entre sus manos. Lo que hiciste en ese restaurante, enfrentarte a esa mujer arrogante, negarte a arrodillarte, me recordó a tu padre. Él también tenía ese fuego, esa dignidad que no se dobla ante nadie. Mamá, eres fuerte, Camila. Más fuerte de lo que yo jamás fui. Y creo que es hora de que dejes de esconderte. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente. Camila abrazó a su madre, ambas llorando, ambas liberándose de décadas de secretos y dolor. Era un abrazo de reconciliación, de perdón, de amor que había sobrevivido a todas las tormentas. Cuando finalmente se separaron, Camila supo exactamente lo que tenía que hacer. Tomó su teléfono y llamó a don Aurelio. Tío, la palabra se sentía extraña en su boca, pero también correcta. Necesito verte. Mi madre me mostró algo, un documento que cambia todo. La voz de don Aurelio al otro lado de la línea se llenó de emoción. ¿Un testamento? ¿Ignacio dejó un testamento? Sí, y me nombra como su heredera. El silencio que siguió fue largo, cargado de significado. Camila. Don Aurelio finalmente habló. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Con ese documento podemos demostrar legalmente tu derecho a la herencia Castellanos. Pero más importante aún, podemos reabrir la investigación sobre la muerte de tu padre. ¿Reabrir la investigación? Hace años contraté a un investigador privado para buscar pruebas de lo que realmente pasó con Ignacio.
Nunca encontró nada concluyente, pero con este testamento, con tu madre dispuesta a testificar, con todo lo que sé, podemos finalmente descubrir la verdad. Camila miró a su madre, quien asintió con determinación. Hazlo, dijo doña Esperanza. Es hora de que Ignacio tenga justicia. Hay algo más que debes saber, don Aurelio continuó. He estado investigando a Regina Montalbán, la mujer que te humilló en el restaurante. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Más de lo que imaginas. El esposo de Regina, Leonardo Montalbán, construyó su imperio hotelero con financiamiento de los castellanos. Mi padre invirtió millones en sus primeros proyectos. Y cuando mi padre murió, ese dinero nunca fue devuelto. Dinero que legalmente debería haber sido parte de la herencia de tu padre. Dinero que ahora te pertenece a ti. Camila procesó esta información con incredulidad creciente. ¿Estás diciendo que la fortuna de los Montalbán está construida sobre dinero que debería ser mío? En parte sí. Es poético, ¿no crees? Regina te trató como si fueras inferior, como si no merecieras respirar el mismo aire que ella. Pero la verdad es que su vida de lujos existe gracias a dinero que le fue robado a tu familia. Una sensación extraña se apoderó de Camila. No era venganza exactamente. Era algo más profundo. Era el sabor de la justicia acercándose. ¿Qué hacemos ahora? Ahora preparamos todo cuidadosamente. Documentos, testigos, evidencias. Y cuando estemos listos, vamos a presentarnos ante el mundo. Vamos a reclamar lo que es tuyo por derecho. Y vamos a ver la cara de Regina Montalbán cuando descubra que la camarera a quien humilló esa noche tiene más derecho a sentarse en las mesas de los poderosos que ella jamás tendrá. Camila sonrió por primera vez en días. Hay una cosa que quiero pedirte, tío. Lo que sea. Cuando llegue el momento de enfrentar a Regina, quiero hacerlo yo misma. Quiero mirarla a los ojos y ver su reacción cuando descubra la verdad. Don Aurelio rió suavemente al otro lado de la línea. Eres igual a tu padre. Él también habría querido hacer las cosas a su manera. Hizo una pausa. De acuerdo, Camila. Cuando llegue el momento serás tú quien enfrente a Regina. Pero te prometo que no estarás sola. Nunca más estarás sola. Cuando la llamada terminó, Camila miró a su madre con una mezcla de emociones que no podía nombrar. ¿Estás lista para esto, mamá? ¿Lista para que el mundo sepa la verdad? Doña Esperanza tomó la mano de su hija y la apretó con fuerza. Llevo décadas viviendo en las sombras, mi amor. Creo que es hora de que finalmente salgamos a la luz. Y mientras la noche caía sobre la pequeña casa donde tantos secretos habían sido guardados, madre e hija comenzaron a planear el futuro. Un futuro que prometía justicia, verdad, y la reivindicación de una familia que había sido destruida por la codicia y el poder. Lo que ninguna de las dos sabía era que alguien más estaba observando. Alguien que había escuchado rumores sobre un viejo castellanos buscando a una mujer del pasado. Alguien que tenía mucho que perder si ciertos secretos salían a la luz. Y ese alguien ya estaba haciendo llamadas. Llamadas que llegarían directamente a oídos de Regina Montalbán. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de preparativos, reuniones secretas y descubrimientos que sacudían los cimientos de todo lo que Camila creía conocer. Don Aurelio había contratado a los mejores abogados de la región. Un bufete llamado Navarro & Asociados, especializado en casos de herencias y disputas familiares. La licenciada Mariana Navarro, una mujer de mirada penetrante y reputación impecable, se había convertido en la comandante de esta batalla legal. El testamento de tu padre es legítimo, había dicho Mariana después de examinar el documento durante horas. Fue redactado por un notario certificado y registrado correctamente. Esto significa que tienes derecho legal a reclamar tu parte de la herencia Castellanos. ¿Y qué hay del dinero invertido en los hoteles Montalbán?, preguntó Camila. Eso es más complicado. Necesitamos demostrar que esas inversiones nunca fueron devueltas legítimamente. Estamos hablando de auditorías, revisión de contratos de hace décadas, testimonios de personas que trabajaron con tu abuelo. No será fácil, pero tampoco imposible. Don Aurelio había puesto todos sus recursos a disposición del caso. Investigadores privados rastreaban documentos antiguos. Contadores forenses revisaban registros financieros polvorientos. Cada día traía una nueva pieza del rompecabezas.
Pero mientras el equipo legal trabajaba en silencio, la vida de Camila seguía su curso difícil. El dinero escaseaba. Las pocas reservas que tenían se agotaban rápidamente entre medicinas, comida y las cuentas que nunca dejaban de llegar. Don Aurelio había ofrecido ayudarlas económicamente, pero doña Esperanza se había negado rotundamente. «No quiero caridad», había dicho con ese orgullo que Camila reconocía como propio. «Cuando recuperemos lo que es nuestro, lo haremos con dignidad. Mientras tanto, sobreviviremos como siempre lo hemos hecho». Camila admiraba la fortaleza de su madre, pero también se preocupaba. La salud de doña Esperanza no mejoraba. Los episodios del corazón se hacían más frecuentes, y cada uno dejaba a Camila con el alma en un hilo. Una tarde, mientras regresaba de dejar más currículums en lugares donde sabía que no la contratarían, Camila recibió una llamada inesperada. Era Daniela, y su voz sonaba alterada. «Camila, necesito verte urgentemente. Algo está pasando. Algo grande». Se encontraron en el mismo parque de siempre, pero esta vez Daniela no estaba sola. Junto a ella había un hombre de mediana edad, con expresión cansada y manos que no dejaban de moverse nerviosamente. «Camila, él es Gonzalo Medina». Daniela hizo las presentaciones. «Trabaja como contador en la empresa de los Montalbán. Es esposo de mi prima Lucía». Gonzalo miró a Camila con ojos que cargaban un peso enorme. «Señorita Fuentes, o debería decir señorita Castellanos», comenzó con voz baja. «He escuchado cosas que creo que usted necesita saber». «¿Qué tipo de cosas?». Gonzalo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «Trabajo para los Montalbán desde hace muchos años. He visto cómo manejan sus negocios. He visto cosas que me han quitado el sueño durante décadas. Pero siempre callé porque tenía miedo. Tenía familia que proteger. ¿Y qué cambió ahora?». «Usted cambió todo, señorita. Lo que hizo en ese restaurante, enfrentarse a Regina Montalbán sin importar las consecuencias, me recordó que hay cosas más importantes que el miedo». Gonzalo sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Camila. Dentro hay copias de documentos financieros. Documentos que muestran exactamente cómo Leonardo Montalbán construyó su imperio y de dónde vino el dinero inicial. Camila abrió el sobre y comenzó a revisar los papeles. Eran registros de transferencias, contratos de inversión, acuerdos firmados décadas atrás. Y en todos ellos aparecía un nombre: Ricardo Castellanos. «El padre de don Aurelio», murmuró Camila. «Exacto. Don Ricardo invirtió una fortuna en los primeros hoteles de Montalbán. Se suponía que era un préstamo con intereses, que debía ser devuelto en un plazo determinado. Pero ese dinero nunca regresó a los Castellanos. ¿Cómo es posible? Porque cuando don Ricardo murió, Leonardo Montalbán hizo un acuerdo con el heredero principal. Un acuerdo que borró esa deuda de los libros oficiales». «¿El heredero principal? ¿Te refieres a don Aurelio?». Gonzalo negó con la cabeza. Don Aurelio no era el heredero principal cuando su padre murió. Había alguien más. Alguien que tenía control total de las finanzas familiares en ese momento. ¿Quién? Doña Raquel Castellanos, la esposa de don Ricardo, su abuela, señorita Camila. El corazón de Camila se detuvo por un instante. ¿Mi abuela? Doña Raquel estaba furiosa con su hijo Ignacio por haberse casado con su madre. Cuando don Ricardo murió, ella tomó control temporal de todo, y una de las primeras cosas que hizo fue perdonar la deuda de Leonardo Montalbán a cambio de un pago único muy inferior al monto real. Un pago que, según mis investigaciones, fue depositado en una cuenta personal de doña Raquel, no en las cuentas de la familia. Camila sentía que cada revelación era un golpe que la dejaba sin aire. ¿Está diciendo que mi abuela vendió la deuda de los Montalbán por dinero personal? ¿Dinero que debería haber sido parte de la herencia de mi padre? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y hay más. Gonzalo bajó aún más la voz. He encontrado evidencias de que doña Raquel y Leonardo Montalbán tuvieron comunicaciones regulares durante años. Cartas, llamadas telefónicas, reuniones privadas. No sé exactamente qué discutían, pero todo comenzó poco después de la muerte de su padre Ignacio. ¿Está insinuando que mi abuela y Leonardo Montalbán tenían algún tipo de relación? No puedo afirmarlo con certeza. Solo sé que hay conexiones que no deberían existir, y que Regina Montalbán, la esposa de Leonardo, no sabe nada de esto. Camila guardó los documentos en su bolso, su mente procesando las implicaciones de todo lo que acababa de escuchar. ¿Por qué me cuenta todo esto, señor Medina? ¿Qué gana usted?
Gonzalo sonrió tristemente. Hace muchos años, cuando era joven e ingenuo, presencié algo que me ha perseguido toda la vida. Algo relacionado con la muerte de un hombre. Un accidente que no parecía accidente. Pero callé porque me pagaron para callar. ¿La muerte de mi padre? Los ojos de Gonzalo se llenaron de lágrimas. No puedo confirmarlo. No tengo pruebas. Solo recuerdos de un joven asustado que eligió el dinero sobre la verdad. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Llevo décadas cargando esa culpa. Tal vez ayudarla a usted sea mi forma de pagar parte de esa deuda. Camila no sabía qué sentir. Rabia, tristeza, gratitud. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Gracias, señor Medina. Lo que me ha dado puede cambiar todo. Solo tenga cuidado, señorita. Los Montalbán tienen ojos en todas partes. Y si descubren que estoy hablando con usted... No terminó la frase. No hacía falta. Esa noche, Camila se reunió con don Aurelio para mostrarle los documentos de Gonzalo. El anciano los revisó con expresión cada vez más sombría. «Mi madre», murmuró finalmente. «Siempre sospeché que ella tuvo algo que ver con la ruina de Ignacio, pero nunca imaginé hasta qué punto. ¿Doña Raquel sigue viva?» «Murió hace algunos años. Se llevó sus secretos a la tumba». Don Aurelio cerró los ojos con dolor. «O eso creíamos». «¿Qué quieres decir?» «Si estos documentos son auténticos, significa que hay un rastro. Un rastro de dinero, de acuerdos, de complicidades. Y los rastros pueden seguirse. ¿Y Leonardo Montalbán? ¿Crees que él sabe toda la verdad sobre lo que pasó con mi padre?» Don Aurelio tardó en responder. Leonardo siempre fue un hombre ambicioso, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para construir su imperio. Pero no lo creo capaz de ordenar la muerte de alguien. Y Regina. El silencio que siguió fue revelador. Regina es diferente. Don Aurelio dijo finalmente. Regina viene de una familia que perdió todo cuando ella era joven. Se casó con Leonardo por su dinero, y ha pasado toda su vida asegurándose de que nadie le quite lo que considera suyo. Es despiadada, calculadora, y no tiene límites cuando se siente amenazada. ¿Crees que ella podría estar involucrada en lo que pasó con mi padre? No lo sé. Pero sé que si hay alguien capaz de proteger los secretos de los Montalbán a cualquier costo, esa es Regina. Mientras hablaban, el teléfono de don Aurelio sonó. Era la licenciada Mariana. «Don Aurelio, tenemos un problema. Alguien filtró información sobre nuestra investigación. No sé cómo, pero los Montalbán saben que estamos preparando algo. ¿Cómo es posible? No lo sé todavía, pero recibí una llamada hace una hora. Era el abogado de Regina Montalbán. Me advirtió que si seguimos adelante con cualquier reclamo legal, van a contraatacar con todo lo que tienen». «¿Contraatacar cómo?» «Amenazan con demandar a Camila por difamación. Dicen que tienen testigos que confirmarán que ella provocó el incidente en el restaurante, que todo fue un intento de extorsión». Camila escuchaba la conversación con el corazón acelerado. «Eso es mentira», dijo con voz firme. «Hay docenas de personas que vieron lo que realmente pasó». «Lo sé». Mariana respondió a través del altavoz. «Pero Regina tiene dinero para comprar testigos, para contratar a los mejores abogados, para alargar cualquier proceso judicial durante años. Es una táctica de intimidación. Quieren que nos asustemos y nos retiremos». Don Aurelio miró a Camila con expresión seria. «¿Qué quieres hacer, sobrina? Todavía podemos detenernos. Todavía puedes volver a tu vida normal y olvidar todo esto». Camila pensó en su madre enferma, en las cuentas que se acumulaban, en las puertas cerradas por toda la ciudad, en la humillación que había sufrido frente a decenas de personas, y pensó en su padre, un hombre que había sacrificado todo por amor, un hombre cuya muerte tal vez no había sido un accidente. «No voy a detenerme», dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Si quieren guerra, tendrán guerra, pero esta vez no voy a estar sola». Don Aurelio sonrió con orgullo. «Esa es la sangre Castellanos hablando. Hay algo que necesito hacer primero». Camila continuó. «Antes de que esto se vuelva una batalla legal pública, necesito hablar con alguien». «¿Con quién?» «Con Leonardo Montalbán. A solas, sin abogados, sin intermediarios. Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle directamente qué sabe sobre la muerte de mi padre». «Camila, eso es peligroso. Si Regina se entera, Regina ya sabe que venimos por ella. No tenemos nada que perder». Camila se puso de pie, su postura reflejando una resolución inquebrantable.
Además, hay algo que Gonzalo Medina me dijo. Algo que no te he contado. ¿Qué cosa? Dijo que Regina no sabe nada sobre la relación entre su esposo y mi abuela Raquel. Sea lo que sea que haya pasado entre ellos, Leonardo se lo ha ocultado todos estos años. Los ojos de don Aurelio se abrieron con comprensión. ¿Quieres usar eso como palanca? Quiero la verdad. ¿Y si para obtenerla necesito hacer que Leonardo tema lo que su esposa podría descubrir? Entonces eso es exactamente lo que haré. El plan comenzó a tomar forma esa misma noche. Daniela, quien seguía trabajando en La Dorada, se ofreció a ayudar. Leonardo Montalbán cenaba en el restaurante regularmente, siempre solo los martes por la noche mientras Regina asistía a sus reuniones de beneficencia. El próximo martes, dijo Daniela por teléfono. Tiene reservación para las 8. Regina nunca lo acompaña esos días. Perfecto. Necesito que me ayudes a entrar. Camila, si Martín te ve, va a llamar a seguridad. Entonces asegúrate de que Martín no me vea. El martes llegó con una mezcla de anticipación y terror que Camila nunca había experimentado. Mientras se preparaba para ir al restaurante, su madre la observaba desde la puerta de su habitación. «Ten cuidado, mi niña», doña Esperanza dijo con voz preocupada. «Esa gente es peligrosa. Lo sé, mamá, pero ya no puedo seguir escondiéndome. Tu padre estaría tan orgulloso de ti». Doña Esperanza susurró con lágrimas en los ojos. «Tan increíblemente orgulloso». Camila abrazó a su madre con fuerza. «Voy a conseguir justicia para él, mamá. Te lo prometo». Lo que ninguna de las dos sabía era que en ese mismo momento, en una mansión al otro lado de la ciudad, Regina Montalbán miraba fotografías recientes de Camila tomadas por un investigador privado. «Así que esta es la mocosa que cree que puede desafiarme», murmuró Regina para sí misma. En su mano sostenía un informe que detallaba todo lo que el investigador había descubierto. Las reuniones con don Aurelio, las visitas al bufete de abogados, incluso la conversación con Gonzalo Medina en el parque. Regina sonrió fríamente. «¿Crees que puedes venir por lo que es mío?», susurró a la fotografía de Camila. «Pero no tienes idea de con quién te has metido». Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Tenemos un problema, y necesito que lo hagas desaparecer. Necesito que lo hagas desaparecer». El martes llegó con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Camila se había preparado durante días para este momento, repasando mentalmente cada pregunta que quería hacer, cada palabra que necesitaba decir. Daniela la esperaba en la entrada de servicio del restaurante La Dorada, nerviosa pero decidida. «Martín está en una reunión con proveedores. No estará en el salón principal por al menos una hora», susurró mientras guiaba a Camila por los pasillos que tan bien conocía. «Leonardo ya llegó. Está en su mesa de siempre, la del rincón junto a la ventana. Gracias, Dani. No sé cómo pagarte todo lo que estás haciendo por mí». Daniela la abrazó brevemente. «No tienes que pagarme nada. Solo prométeme que tendrás cuidado». Camila asintió y caminó hacia el salón principal. El restaurante estaba tranquilo a esa hora. Apenas unas pocas mesas ocupadas, conversaciones en voz baja, el tintineo ocasional de cubiertos contra porcelana. Todo tan diferente a aquella noche que había cambiado su vida para siempre. Leonardo Montalbán estaba exactamente donde Daniela había dicho. Un hombre de cabello canoso, rostro que alguna vez fue apuesto pero que ahora mostraba las marcas del tiempo y quizás de secretos demasiado pesados. Bebía vino solo, mirando por la ventana con expresión ausente. Camila respiró profundo y caminó hacia él. «Señor Montalbán». Leonardo levantó la vista, y por un instante Camila vio algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Fue tan breve que no pudo estar segura. «¿La conozco?», preguntó con voz cautelosa. «Soy Camila Fuentes. O debería decir, Camila Castellanos». El color abandonó el rostro de Leonardo. Su mano tembló ligeramente, derramando unas gotas de vino sobre el mantel inmaculado. Usted es la camarera que su esposa humilló hace semanas». «Sí». Camila se sentó frente a él sin esperar invitación. «Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es quién soy realmente, y creo que usted ya lo sabe». Leonardo miró a su alrededor, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que lo salvara de esta conversación. Pero no había escape. «No sé de qué está hablando». «Creo que sí lo sabe». Camila sacó una fotografía de su bolso y la colocó sobre la mesa.
Era la imagen de sus padres, jóvenes y enamorados. Este hombre era mi padre, Ignacio Castellanos, y esta mujer es mi madre, Esperanza. Leonardo miró la fotografía como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Ignacio murió hace muchos años, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé, en un accidente de trabajo. Un accidente muy conveniente para ciertas personas. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada, señor Montalbán. Estoy buscando la verdad. Camila se inclinó hacia adelante, su mirada fija en los ojos del hombre. Usted conoció a mi padre. Usted hizo negocios con mi abuelo Ricardo. Y usted tuvo una relación muy particular con mi abuela Raquel después de que mi padre murió. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Quién le contó eso? Leonardo preguntó, su voz temblando. No importa quién me lo contó. Lo que importa es que es verdad. Camila sacó los documentos que Gonzalo le había dado. Tengo pruebas de las transferencias financieras, de los acuerdos secretos, de todo. Leonardo cerró los ojos, como si el peso de décadas de mentiras finalmente lo aplastara. Usted no entiende, dijo con voz quebrada. No tiene idea de lo que pasó realmente. Entonces explíquemelo, porque hasta ahora todo lo que sé es que mi padre fue desheredado por amar a mi madre, que murió en circunstancias sospechosas, y que usted construyó su imperio con dinero que debería haber sido de él. «Yo no maté a su padre», Leonardo exclamó. Luego bajó la voz al notar que algunos comensales volteaban a mirar. «Yo no tuve nada que ver con su muerte. Tiene que creerme». «¿Por qué debería creerle?» Leonardo respiró profundo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. «Porque yo amaba a Ignacio. Era mi mejor amigo». Camila no esperaba esas palabras. Se quedó inmóvil, procesando. ¿Su mejor amigo? Nos conocimos cuando éramos jóvenes, antes de que yo me casara con Regina, antes de que él conociera a su madre. Los ojos de Leonardo se humedecieron con recuerdos. Ignacio era diferente a todos los ricos que conocía. No le importaba el dinero ni el estatus, solo quería ser feliz. Yo lo admiraba por eso. Si eran tan amigos, ¿por qué nunca nos buscó después de que él murió? Porque tenía miedo. Leonardo bajó la mirada con vergüenza. Cuando Ignacio se casó con su madre y fue desheredado, yo quise ayudarlo. Le ofrecí dinero, trabajo, lo que necesitara. Pero él rechazó todo. Decía que quería construir su propia vida sin depender de nadie. ¿Y después de que murió? Después de que murió, doña Raquel vino a verme. Me dijo que si alguna vez intentaba contactar a Esperanza o a la niña, me destruiría. Tenía información sobre mí. Información que podría acabar con mi matrimonio y mis negocios. ¿Qué información? Leonardo dudó, pero algo en los ojos de Camila le dijo que ya no había punto en seguir mintiendo. Yo le presté dinero a Ignacio, en secreto. Dinero de mi propia empresa, sin que Regina lo supiera. Cuando él murió, doña Raquel descubrió ese préstamo. Me chantajeó. Me obligó a perdonar la deuda que mi empresa tenía con los Castellanos, a cambio de que ella no revelara lo que había hecho. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de formas que Camila no había anticipado. Entonces el acuerdo financiero entre usted y mi abuela fue chantaje puro. Ella me odiaba porque yo había ayudado a Ignacio, porque había sido su amigo cuando toda la familia le dio la espalda. Leonardo sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Y el dinero que me obligó a cederle no fue a las cuentas de la familia Castellanos. Fue a sus cuentas personales. Dinero que usó para vivir como reina mientras su propio nieto crecía en la pobreza. Camila sintió una mezcla de emociones que amenazaba con desbordarla. Rabia contra su abuela, una mujer que había preferido el orgullo y el rencor sobre su propia sangre. Confusión sobre Leonardo, que resultaba ser más víctima que villano. Y sobre todo, una tristeza profunda por su padre. Un hombre que había sido traicionado por todos excepto por quienes realmente lo amaban. «Hay algo más que necesito saber», Camila dijo, su voz temblando. «¿Usted cree que la muerte de mi padre fue realmente un accidente?» Leonardo la miró durante un largo momento. En sus ojos había un dolor antiguo, una herida que nunca había sanado. «No», dijo finalmente. «No lo creo. ¿Quién fue responsable?» «No tengo pruebas. Solo sospechas que me han atormentado durante décadas». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico. «Días antes de morir, Ignacio me llamó. Estaba asustado. Dijo que alguien lo estaba siguiendo.
que había visto a un hombre que reconoció de la casa de sus padres. Mi madre me contó lo mismo. Le dije que viniera a la ciudad, que yo lo protegería, pero él no quiso dejar sola a su familia. Leonardo apretó los puños sobre la mesa. 3 días después, estaba muerto. ¿Y nunca investigó? Contraté a un detective privado. Encontró algunas cosas, pero antes de que pudiera darme un informe completo, desapareció. Simplemente se esfumó, y yo recibí una advertencia. ¿De quién? No lo sé con certeza, pero la advertencia fue clara. Si seguía investigando, mi familia sería la siguiente. Camila absorbió esta información con el corazón, latiendo furiosamente. ¿Regina sabe algo de esto? Leonardo negó con la cabeza. Regina no sabe nada sobre mi amistad con Ignacio, sobre el préstamo, sobre el chantaje de doña Raquel. Si lo supiera... No terminó la frase, pero el miedo en sus ojos era evidente. Señor Montalbán, necesito que me ayude. Necesito que testifique sobre lo que sabe. No puedo. Si hablo, todo lo que he construido se derrumba. Mi esposa me abandonará. Mis socios me darán la espalda. Perderé todo. ¿Y qué hay de la justicia para mi padre? ¿No le importa? Leonardo la miró con ojos llenos de lágrimas. Me importa más de lo que usted puede imaginar. Ignacio era como un hermano para mí. Pero tengo miedo, Camila. He vivido con miedo durante décadas. Camila se puso de pie, mirando a este hombre que había sido amigo de su padre, que había guardado secretos durante toda una vida, que había elegido el silencio sobre la verdad. Mi padre eligió el amor sobre el dinero, eligió la verdad sobre la comodidad, eligió vivir con dignidad aunque eso significara perderlo todo. Su voz se fortaleció. Yo soy su hija, y no voy a descansar hasta que el mundo sepa lo que le hicieron. Se giró para irse, pero la voz de Leonardo la detuvo. Espere. Camila volteó. Leonardo estaba de pie, su expresión transformada por algo que parecía determinación. Hay algo que nunca le conté a nadie, algo que guardé todos estos años porque tenía miedo de lo que significaba. ¿Qué cosa? El detective que contraté antes de desaparecer me dejó algo. Un sobre que llegó a mi oficina días después de que se esfumó. Lo escondí sin abrirlo porque tenía miedo de lo que pudiera contener. ¿Todavía lo tiene? Está en una caja de seguridad. Nunca tuve el valor de abrirlo. Leonardo se acercó a Camila, tomando sus manos entre las suyas. Pero usted tiene razón. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Se lo daré. Esta noche. ¿Por qué cambió de opinión? Porque acabo de mirar a los ojos a la hija de mi mejor amigo. Y vi en usted lo mismo que veía en él. Coraje, dignidad, amor por la verdad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Leonardo. Ignacio merecía mejor que el silencio, y usted merece conocer toda la historia. En ese momento, el sonido de tacones resonó en el piso de mármol del restaurante. Un sonido que Camila reconoció inmediatamente. Un sonido que heló su sangre. «Leo, ¿qué está pasando aquí?» Regina Montalbán había llegado. Estaba de pie a pocos metros de ellos, su expresión pasando del desconcierto a la furia al reconocer a Camila. «¿Qué hace esta mujer hablando contigo?» Su voz cortaba el aire como un cuchillo. Leonardo palideció. «Regina, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué? ¿Que estás teniendo reuniones secretas con la camarera que nos humilló en público?» Regina avanzó hacia ellos, sus ojos brillando con una rabia apenas contenida. Camila no retrocedió. Miró a Regina directamente a los ojos, sin miedo. «Señora Montalbán, creo que hay muchas cosas que su esposo debería explicarle, pero no soy yo quien debe hacerlo». «¿A cómo te atreves a hablarme así? ¿No aprendiste nada la última vez?» «Aprendí mucho, señora. Aprendí que la dignidad no se mide por el dinero en tu cuenta bancaria. Y aprendí que los secretos, por muy enterrados que estén, siempre terminan saliendo a la luz». Regina miró a su esposo con sospecha creciente. «¿De qué secretos está hablando, Leonardo?» Leonardo no respondió. Solo miraba a Camila con expresión de disculpa. «Pregúntele sobre Ignacio Castellanos», Camila dijo mientras caminaba hacia la salida. «Pregúntele sobre su abuela Raquel. Pregúntele sobre el dinero que construyó este imperio». Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. «Y cuando tenga todas las respuestas, señora Montalbán, tal vez entienda por qué la camarera que humilló esa noche tiene más derecho a sentarse en estas mesas que usted». Salió del restaurante dejando atrás el silencio más pesado que esas paredes habían presenciado. Afuera,
El cielo había comenzado a descargar una lluvia intensa. Camila caminó bajo el aguacero, dejando que el agua se mezclara con las lágrimas que finalmente se permitía derramar. Lágrimas por su padre, un hombre que había muerto por amar. Lágrimas por su madre, que había cargado sola con tanto dolor. Lágrimas por ella misma, por la niña que creció creyendo que su padre la había abandonado. Su teléfono sonó. Era don Aurelio. «¿Cómo te fue? Leonardo va a ayudarnos», Camila respondió entre la lluvia. «Tiene evidencias, un sobre del detective que investigó la muerte de papá. Eso es increíble, sobrina. Finalmente tenemos una oportunidad real. Hay algo más. Regina llegó. Sabe que algo está pasando». Un silencio breve. «Entonces tenemos que movernos rápido. Si Regina sospecha, no se quedará de brazos cruzados». «Lo sé. Ven a mi casa. Ahora, hay alguien que necesitas conocer». «¿Quién?» «Alguien que trabajó para mi padre durante décadas. Alguien que sabe cosas que nadie más sabe». Don Aurelio hizo una pausa. «Y está dispuesto a hablar». Camila corrió hacia la parada de autobús, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. La verdad estaba cada vez más cerca, y con ella, la justicia que su padre merecía. La casa de don Aurelio era una construcción antigua pero elegante, llena de recuerdos de una familia que había sido dividida por el orgullo y la codicia. Cuando Camila llegó, empapada por la lluvia, encontró a su tío esperándola en la puerta con expresión solemne. «Pasa, sobrina. Hay alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento». En la sala, sentado en un sillón junto a la chimenea, había un hombre de edad avanzada. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y sus manos, nudosas por el tiempo, descansaban sobre un bastón de madera. Pero sus ojos, de un castaño brillante, estaban completamente alertas. «Camila, él es Fermín Salazar», don Aurelio hizo las presentaciones. «Fue chofer y hombre de confianza de mi padre durante casi 40 años». Fermín se puso de pie con esfuerzo y tomó las manos de Camila entre las suyas. «Tiene los ojos de su padre», dijo con voz temblorosa por la emoción. «Los mismos ojos bondadosos de don Ignacio». «¿Usted conoció a mi padre?» «Lo conocí desde que era un niño. Lo vi crecer, enamorarse de su madre, y lo vi partir cuando eligió el amor sobre la fortuna». Fermín se sentó nuevamente, suspirando con el peso de los recuerdos. «Y sé exactamente qué pasó el día que murió». El corazón de Camila se detuvo. «¿Lo sabe?» Fermín asintió lentamente. «Durante décadas guardé silencio porque tenía miedo. Miedo de doña Raquel, que era capaz de cualquier cosa para proteger su orgullo herido. Pero doña Raquel ya no está, y yo soy un hombre viejo que no quiere irse de este mundo con esta carga sobre su conciencia». Don Aurelio se sentó junto a Camila, tomando su mano para darle fuerza. «Cuéntale todo, Fermín. Ya es hora». El anciano cerró los ojos por un momento, reuniendo valor. La muerte de don Ignacio no fue un accidente. Fue un sabotaje. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. El andamio donde trabajaba fue manipulado. Alguien aflojó las uniones durante la noche anterior. Cuando don Ignacio subió esa mañana, era cuestión de tiempo antes de que colapsara. «¿Cómo lo sabe?» Camila apenas podía hablar. «Porque yo estuve ahí esa noche. Doña Raquel me envió a vigilar que el trabajo se hiciera. Yo no sabía exactamente qué iban a hacer, solo que ella quería darle una lección a su hijo rebelde». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de Fermín. «Nunca pensé que llegarían tan lejos. Nunca imaginé que lo matarían. ¿Mi abuela ordenó la muerte de su propio hijo?» «No directamente. Ella contrató a alguien para asustarlo, para que tuviera un accidente menor que lo hiciera recapacitar. Pero el hombre que contrató fue demasiado lejos». Fermín sollozaba abiertamente ahora. «Cuando supe lo que había pasado, quise hablar. Quise ir a la policía. Pero doña Raquel me amenazó. Dijo que si abría la boca, mi familia pagaría las consecuencias». Camila lloraba en silencio, cada lágrima cargada de décadas de dolor, de mentiras, de injusticia. «¿Por qué habla ahora?» «Porque usted lo merece. Porque su padre lo merece. Y porque vi lo que hizo en ese restaurante, cuando se negó a arrodillarse ante esa mujer cruel». Fermín la miró con admiración. «Ignacio habría hecho exactamente lo mismo. Usted es su hija, y es hora de que el mundo sepa la verdad sobre él». Don Aurelio intervino.
Fermín está dispuesto a dar testimonio oficial. Con su declaración, más los documentos de Leonardo, más el sobre del detective que aún no hemos abierto, tenemos suficiente para reabrir el caso. Pero mi abuela ya murió, Camila dijo. No puede pagar por lo que hizo. No, don Aurelio admitió. Pero podemos limpiar el nombre de tu padre. Podemos recuperar la herencia que te fue robada. Y podemos asegurarnos de que la historia se cuente correctamente. Esa misma noche, Leonardo Montalbán llegó a la casa de don Aurelio con el sobre que había guardado durante décadas. Sus manos temblaban mientras lo entregaba. Regina me dejó, dijo con voz apagada. Cuando le conté todo, sobre Ignacio, sobre el chantaje, sobre los secretos que guardé, se fue. Dijo que había desperdiciado su vida con un mentiroso. Lo siento, Camila dijo, sorprendiéndose a sí misma por sentir compasión por este hombre. No lo sienta. Es lo que merezco por haber guardado silencio tanto tiempo. Leonardo miró a Camila con ojos enrojecidos. Pero quiero hacer las cosas bien. Quiero que sepa que voy a testificar. Voy a contar todo. Y voy a devolver cada centavo que debería haber sido de su familia. Juntos, abrieron el sobre del detective desaparecido. Dentro había fotografías, documentos y una carta dirigida a Leonardo que nunca había sido leída. Señor Montalbán, decía la carta, si está leyendo esto, significa que no logré escapar. Encontré pruebas de que la muerte de Ignacio Castellanos fue orquestada por su propia madre, Raquel Castellanos, con la complicidad de un hombre llamado Bernardo Ríos, quien trabajaba como capataz en la construcción. Adjunto toda la evidencia. Por favor, haga justicia. Estas personas no pueden seguir destruyendo vidas impunemente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. La licenciada Mariana Navarro presentó el caso ante las autoridades, con los testimonios de Fermín y Leonardo, más los documentos del detective, más el testamento de Ignacio. La verdad finalmente salió a la luz. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. La periodista Valeria Santos, una reportera investigativa conocida por su integridad, publicó una serie de artículos que cautivaron a la nación entera. La historia de Ignacio y Esperanza, dos jóvenes que se amaron contra todo pronóstico, conmovió corazones en todas partes. Pero lo más importante sucedió en los tribunales. El caso de Ignacio Castellanos fue oficialmente reabierto y reclasificado como homicidio. Aunque los responsables directos ya habían muerto, el nombre de Ignacio fue limpiado públicamente. Ya no era el hijo rebelde que había abandonado a su familia. Era un hombre valiente que había muerto por defender su derecho a amar. La herencia de Camila fue restaurada. Los abogados calcularon que, con intereses acumulados durante décadas, la cantidad era considerable, suficiente para cambiar vidas. Lo primero que Camila hizo fue pagar todas las cuentas médicas de su madre. Doña Esperanza recibió el mejor tratamiento disponible, y semanas después, los médicos reportaron una mejoría significativa en su condición cardíaca. El corazón sana cuando deja de cargar secretos, dijo doña Esperanza cuando le dieron las buenas noticias. El mío finalmente puede descansar. Camila usó parte de su herencia para crear la Fundación Ignacio Castellanos, dedicada a ayudar a jóvenes de familias humildes a acceder a educación y oportunidades laborales. El lema de la fundación era una frase que su padre había escrito en una de sus cartas a Esperanza. El amor verdadero construye puentes donde otros ven abismos. Daniela fue nombrada directora de la fundación, dejando su trabajo en el restaurante para dedicarse a algo que realmente importaba. Gonzalo Medina, el contador que había tenido el valor de hablar, recibió protección legal y un nuevo empleo en una empresa donde su honestidad era valorada en lugar de castigada. Don Aurelio finalmente encontró la paz que había buscado durante décadas. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, le decía a Camila constantemente, tan increíblemente orgulloso. Y Regina Montalbán, la mujer que había iniciado todo con su crueldad en el restaurante, vio cómo su mundo se derrumbaba. El divorcio de Leonardo la dejó con mucho menos de lo que esperaba. Sus amistades de alta sociedad le dieron la espalda cuando la verdad sobre el origen de la fortuna Montalbán se hizo pública. La mujer que una vez había exigido que Camila se arrodillara, ahora era evitada en cada evento social de la ciudad. Un año después de aquella noche fatídica en La Dorada,
Camila regresó al restaurante. Pero esta vez no venía como camarera, venía como invitada de honor. Don Aurelio había comprado el establecimiento y lo había rebautizado como Casa Ignacio, en memoria de su hermano. La noche de la inauguración, el salón estaba lleno de personas que habían sido parte de esta historia. Estaban Daniela y Gonzalo, Fermín y la licenciada Mariana, Leonardo, que había encontrado cierta redención en su honestidad tardía, y por supuesto, doña Esperanza, más saludable y radiante que nunca. Camila se puso de pie para dar un discurso, y el salón guardó silencio. Hace un año, en este mismo lugar, una mujer me ordenó que me arrodillara para recoger una cuchara del suelo. Quería humillarme. Quería demostrar que había personas nacidas para servir y personas nacidas para ser servidas. Hizo una pausa, mirando los rostros de todos los presentes. Esa noche, elegí no arrodillarme, no porque fuera orgullosa, sino porque mi madre me enseñó que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte. Solo tú puedes entregarla. Las lágrimas brillaban en muchos ojos. Mi padre, Ignacio Castellanos, eligió el amor sobre la fortuna, eligió a mi madre sobre su herencia, y pagó el precio más alto por esa elección. Pero lo que sus enemigos nunca entendieron es que el amor verdadero no puede ser destruido. Puede ser silenciado, puede ser escondido, pero siempre encuentra la manera de florecer. Camila levantó su copa. Esta noche no brindo por la victoria ni por la venganza. Brindo por mi padre, cuyo amor nos dio vida. Brindo por mi madre, cuya fortaleza nos mantuvo a flote. Brindo por todos los que tuvieron el valor de decir la verdad cuando habría sido más fácil guardar silencio. Y brindo por cada persona que alguna vez fue subestimada, ignorada o humillada por quienes se creen superiores. Su voz se fortaleció con emoción. Que esta historia nos recuerde que el verdadero poder no está en el dinero ni en el estatus. Está en el amor que damos, en la dignidad que mantenemos y en el coraje de permanecer de pie cuando el mundo entero nos pide que nos arrodillemos. El salón estalló en aplausos. Doña Esperanza se acercó a su hija con lágrimas rodando por sus mejillas y la abrazó como si nunca fuera a soltarla. «Tu padre está aquí», susurró en su oído. «Puedo sentirlo. Está tan orgulloso de ti, mi niña. Tan orgulloso». Camila cerró los ojos, y en ese momento casi pudo sentirlo también. Una presencia cálida, amorosa, que la envolvía como un abrazo del más allá. La niña que había crecido creyendo que su padre la había abandonado, ahora sabía la verdad. Había sido amada, profunda, completamente, incondicionalmente amada. Y ese amor, transmitido de padre a hija a través de décadas de silencio, había sido más fuerte que todas las mentiras, todas las traiciones, todo el odio. Afuera, la noche estaba clara y llena de estrellas. Camila salió un momento al balcón, respirando el aire fresco, sintiendo la paz que finalmente había encontrado. Una estrella fugaz cruzó el cielo. «Gracias, papá», susurró al universo. «Por todo». Y en algún lugar, en ese espacio entre el cielo y la tierra donde habitan los que nos aman, Ignacio Castellanos sonrió. Su hija había permanecido de pie, y eso era todo lo que siempre había deseado para ella.